Gracias por acompañarnos una vez más en Justicia a Debate. El día de hoy estoy muy contento porque tengo conmigo a Kenia Espino Hernández. Ella es candidata a jueza penal. ¿Cómo estás, Kenia? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien también. Gracias por acompañarnos, por aceptar la entrevista y por venir a platicar con nosotros. Gracias. Primero que nada, platícanos un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria, qué has hecho y qué estás haciendo actualmente. Porfas. Ok, yo soy de Ciudad Cuauhtémoc. Hice la carrera de Derecho en Chihuahua, en la UACH. Y luego, dentro de la carrera, pues ya comencé a ver mi primer juicio. Mi mamá trabajaba en un tribunal, entonces en unas vacaciones fue a ver mi primer juicio. En ese momento estaba llevando pues algunas materias ya de penal. Entonces, pues fue del momento del cual me decidí dedicarme a esto. En ese momento había concursos de litigación oral, entonces concursé y pues obtuvimos el primer lugar regional y el tercer lugar nacional. Entonces ya cuando terminé, ya estaba terminando la carrera, empecé a hacer mi servicio social en Chihuahua, en el Tribunal de Enjuiciamiento. Okay. Entonces ya siendo egresada, pues no había como que mucha oportunidad de trabajo. Yo empecé como meritoria, es decir, que pues trabajaba sin sueldo. ¿En Chihuahua? En Chihuahua, sí. O sea, cubría todo el horario laboral, pero pues sin un sueldo. Uh-huh. Entonces comencé la maestría en Derecho Penal. Ahí pues mi papá siguió pagándome pues la renta para poder vivir, mi mamá la maestría. Luego ya en el Poder Judicial, ahí, ya se dio la oportunidad de trabajo. Estuve en el área administrativa como encargada de sala y luego ya en ese tiempo también pues por haber estado en el primer lugar nacional pues se me dio una beca para estudiar en el extranjero. Estudié en una escuela que se llama California Western School of Law, okay, que está en San Diego, California. Ya después de eso se me dio la oportunidad de ser defensora pública penal aquí en Juárez. Uh-huh. Entonces me vine en el año 2000 y aquí es donde he estado todos estos años. Y pues me postulé para estar aquí en Juárez. Ok, y desde entonces has estado en el sistema penal. Bueno, desde que estabas de meritoria uh-huh. en el sistema penal. Entonces ya tienes bastante experiencia dentro del sistema y me imagino que has pasado por todas las funciones. Así es. Sí, pues tengo mucha experiencia en la parte administrativa, que es todo lo que estuve en Chihuahua. Y ya como defensora pública penal, ya es en sí pues como que de las culminaciones de la carrera judicial es donde ya se aplica el derecho, pues llevo todos los asuntos. He estado también en diferentes partes ahí en la defensoría. Empecé en ejecución de penas, que es donde se ven los beneficios de las personas que están sentenciadas, todo lo que tenga que ver con la sentencia. Y luego en el Tribunal de Narcomenudeo. Aquí hay mucho problema de drogadicción, entonces son audiencias muy grandes con muchas personas que están detenidas. Se lleva a cabo la revisión de su detención. Uh-huh. Y luego ya aquí también se inició por la violencia que hay en Juárez, un tribunal especializado en violencia de género. Uh-huh. Entonces, después de estar en narcomenudeo, me voy a género, pues ya son temas más complejos, que a pesar que la violencia familiar es un delito, pues puede ser muy sencillo, puede ser también de muy alto impacto también, ¿sí? Claro. Y puede ser como que ya el proceso ya más difícil. Y después de eso, estoy ya en los delitos generales, que pues ahí son ya los delitos de más alto impacto, pues robo, secuestro, trata de personas, extorsiones, violaciones. Actualmente ya todos, por la carga de trabajo que tiene el Tribunal de Género de Violencia Familiar, ya todos llevamos todos los delitos. Claro. Te toca, yo diría que la parte más pesada y la parte más difícil de la materia, del derecho, pues, la materia más difícil. Y te toca trabajar con la gente más peligrosa también. Así es. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia? Bueno, estudiar derecho, o sea, es muy interesante. Cualquier persona puede entender de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque pues, es lo que vivimos el día a día. Pero ya, pues enfrentarse ya a un procedimiento es muy difícil, tiene mucha responsabilidad, es preparar el asunto y también es estar en contacto con estas personas. Uh-huh. También está en contacto con las víctimas. Y sí, pues, o sea, puede llegar a ser muy complejo, pero pues es un oficio muy gratificante porque ayudas a muchísimas personas, les cambias pues su vida en realidad.
Ahorita estás en la defensoría. Así es. O sea que si a mí alguien me imputa de un crimen y dicen, él mató, él violó, él robó, tú me vas a defender. Así es. Y quiere decir que te toca defender a personas que muchas veces claramente son culpables. ¿Cómo lidias con eso? O sea, ¿cómo llegas y dices, esta persona que tengo delante de mí es culpable, pero aún así la tengo que defender? ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo la verdad es que nunca les pregunto si lo hicieron o no lo hicieron. Ok. Únicamente, pues sí, obviamente tengo que escuchar su versión. Claro que de su versión, pues me voy dando cuenta, o sea, tantas personas que veo, tantos asuntos, pues me voy dando cuenta, bueno, si es creíble o no es creíble. Entonces, de ahí se parte, de que si le creo o no le creo, o hay en ocasiones en las que en un principio no le creo, pero ya después de tanto hablarlo y de tanto, mire, pues aquí está esta prueba, aquí está esto, bueno, entonces ya termino por creerles. Hay en ocasiones en que únicamente se tiene que llevar, pues no se tiene que lidiar tanto con esto, porque cuando son delitos que no tienen tanto impacto, bueno, pues hay que buscar una solución. Y cuando se tiene enfrente a una persona que es inocente, se siente muchísima responsabilidad. O sea, tienes que hacer el trabajo pues lo mejor que puedas, porque ahí sí en verdad está en tus manos el que la persona esté pues condenada o absuelta. Y me imagino que en ese tema te ha tocado defender personas que son inocentes y que están injustamente siendo inculpadas. ¿Tienes alguna satisfacción que recuerdes que digas, le ayudé a esta persona que lo estaban acusando de este crimen y lo pudimos sacar de la cárcel, lo pudimos declarar inocente? No sé, ¿tienes algún tema, algún caso que recuerdes así específico? Pues tengo muchísimos. Sí me ha tocado la oportunidad de bueno, pues inocente y que salgan en libertad. Uno en específico es, yo no tenía la defensa al principio, pues tenía otro defensor, uno particular, que abandonó el caso. Entonces, cuando conozco a las personas, pues viene su familia, y es que generalmente la familia es de lejos. Entonces, la oportunidad que tienen de hablar conmigo, pues es de que, licenciada, es esto, esto y esto. Así quedó el asunto. Pues él iba nada más pasando por ahí y luego ya lo detuvieron. Incluso en la patrulla ya traían a 2 personas. Entonces, pues es aprovechar al máximo. Bueno, pues ya después hablando con las personas por teléfono. Y luego ya hablando con los testigos, bueno, afortunadamente tenía testigos. Uh-huh. Sí se logró su libertad. Cuando esta era una tentativa de homicidio a policías, y los policías, pues ya a la hora de declarar, una cosa es en papel y otra es lo que vienen a decirnos. Entonces, pues ya había muchas inconsistencias. Lo médico no tiene ninguna afectación. Entonces se pudo pues llegar a la verdad y pues fue absuelto. ¿Qué tanto tendrás así como que un índice? Mucha gente dice que la cárcel está lleno de personas inocentes. ¿Crees que es verdad? ¿Hay un índice, o tú en lo que te ha tocado ver, crees que hay personas acusadas injustamente y procesadas? Sí, procesadas sí. Pero la verdad es que cuando pues una persona es inocente, pues sí, lo insiste. Claro, la gran mayoría lo insiste, pero pues ya cuando enfrentan a las pruebas, cuando escuchan lo que hay en su contra, bueno, ya hasta desisten un poquito de decir que son inocentes. Entonces sí hay personas inocentes. Claro que se detienen algunas personas ya por decir que, bueno, ya se detuvo una persona, ya como que para calmar el asunto. Sí pasa, sí es muy común que pase, pero pues para eso está su defensa. Claro. Claro. Bueno, ahora sí. Estás como candidata a jueza penal. ¿Qué oportunidades ves en el sistema que se podrían mejorar? Y si tú llegas a ser jueza, ¿de qué manera contribuirías a que esto mejorara? Bueno, yo lo que veo por el contacto que tengo con las personas es que a veces están en una audiencia, termina la audiencia y no saben de qué se trató. Uh-huh. A pesar de que yo, anterior a eso, les voy a decir, bueno, de esto se va a tratar la audiencia, esto es lo que vamos a ver, esto es lo que se va a discutir. Pero pues los abogados estamos acostumbrados a hablar un lenguaje muy técnico, sí, que a veces es necesario porque necesitamos englobar ciertos conceptos como para no llegar a extenderlo tanto. Bueno, está esta figura y pedimos que se aplique cierta figura, pero aún así siento que hay mucho tecnicismo y que esto impacta
directamente en las personas que están llevando el proceso. Aquí, por ejemplo, pues quien está como víctima o como acusado tiene que entender qué es lo que está pasando. Entonces siento que esa podría ser una diferencia que no se tiene cuando no has estado en contacto con las personas. O sea, cuando siempre has estado detrás de un escritorio, pues a veces se pierde esta sencillez que también se puede traducir en la justicia pronta, porque también, yo veo que a veces las resoluciones son muy, muy técnicas y terminan pues no siendo tan rápido, tan ágil o tan funcional, porque pues no lo entienden ni las partes. Es mucho tecnicismo que siento yo que a veces está de más, y que como jueza quisiera que las resoluciones sean pues más próximas a las personas y más sencillas. Claro, más fáciles de entender. Así es. Ok. ¿Por qué te estás postulando a jueza penal? Ahorita entiendo que tienes una carrera bastante productiva, muy prolífica, pero ¿por qué te quieres dar ese brinco ahora a ser jueza? Si me lo preguntas a mí, digo que es mucha complicación, ¿no? ¿Por qué te quieres echar esa bronca? Bueno, es una aspiración que yo tenía desde que el primer juicio que fue a ver. La verdad es que el ser juez es una persona muy honorable, pues muy respetable, son personas muy inteligentes, muy preparadas. Entonces, bueno, esa es mi inspiración, ¿verdad? O sea, la preparación que ellos tienen, el conocimiento, es algo que se ve. Luego ya cuando estuve como encargada de sala, pues yo veía los intervinientes. Entonces, ahí yo quería ser defensora, quería ya intervenir. O sea, yo ya me sentía preparada para actuar como defensora, y entonces ese fue como mi anhelo en aquel momento. Entonces, ahora siendo defensora, pues sí me gustaría para contribuir, para tener esa aspiración que tenía desde más joven. Claro. Hablas de la preparación y el conocimiento que caracterizan a los jueces, y por el currículum que nos acabas de explicar se ve que tienes bastante preparación y conocimiento. El haber ganado ese primer lugar a nivel nacional en el concurso en el que participaste lo demuestra. ¿Cómo consideras que la excelencia académica y la preparación pueden influir en el profesionalismo de un juez? Bueno, es que esto impacta directamente el conocimiento que tengas, porque cuando desconoces se nota. Entonces, estamos llevando pues audiencias todo el tiempo. Entonces sí se advierte cuando una persona sabe o no sabe. Un juez pues tiene que saberlo todo. Cuando no lo sabe todo, pues existen los mecanismos para hacerlo ver y que se pueda cambiar la resolución. Se llama apelación. Entonces, pues considero que sí, el conocimiento sí es muy importante, pues es fundamental prácticamente, y que no se puede improvisar a la hora de estar de ese lado. Sí. Entonces, pues considero que las bases que tengo pues sí son suficientes para poder desempeñarme en la función. Ahora, no nada más basta con el conocimiento que ahora tienes, por muy vasto, muy completo que sea. La ley se está actualizando en todo momento y hay muchas reformas y muchos cambios a las leyes. ¿Cómo vas a asegurarte de estarte actualizando en tu labor de juez, pero al mismo tiempo mantenerte vigente con las reformas y los cambios? Bueno, es que es necesario. O sea, naturalmente aquí pues salen criterios que esos criterios no salen de la nada. Sale porque existe un conflicto de criterios, por ejemplo, que un juez te resuelve de una forma, otro juez de otra forma y otra forma. Entonces, cuando existen apelaciones o amparos, ya la justicia federal unifica sus criterios, entonces determina cuál es el correcto. Okay. Es también lo que hacen los ministros de la Suprema Corte. Es lo más tangible que se puede ver en cuanto a los criterios que se tienen que tomar. Entonces, pues los ministros pues publican cada viernes tesis con las cuales tienen estos criterios. Entonces no es como que algo muy difícil actualizarse,
Y es algo justamente necesario, porque si un juez no lo advierte, sí lo puede advertir o un ministerio público o una defensa. Es decir, bueno, entonces yo invoco este nuevo criterio que se utilizó en la corte y entonces pues el juez lo tiene que estudiar. Claro. Aunque en su casa no lo haya estudiado, tiene que pasar. O sea que si el juez no hace su tarea, los abogados que están litigando se van a dar cuenta y lo van a... Pues no evidenciar, pero digo, ellos a lo mejor sí hicieron su tarea y el juez se va a ver ahí en un aprieto. Bueno, más que eso, más que evidenciar o algo, lo que pasa es que un juez resuelve conforme a lo que dicen las partes. Entonces, aquí me están proporcionando esta información, estos argumentos. Bueno, pues salió este nuevo criterio y digo, en caso de que el juez no se haya dado cuenta de ese nuevo criterio, pues ahí es donde se da cuenta. Pero generalmente son los jueces los que mayormente son capacitados. Sí, o sea, todos tenemos mucha capacitación, los ministerios públicos, los defensores, por estar pues en gobierno, pero los jueces también pues tienen estas capacitaciones. Además, el juez trabaja en equipo y eso es algo que las personas que estamos fuera del Poder Judicial o que no sabemos nada de leyes desconocemos. Y yo me enteré hasta ahorita que he empezado con estas entrevistas que los juzgados son un equipo de varias personas y el juez tiene secretarios y otras personas que le ayudan. Esas personas influyen, no es que influyan, pero el trabajo del equipo del juez ayuda al momento de las resoluciones. Bueno, es que el equipo es conformado, o sea, aquí más bien el ayudante directo pues es el secretario. Yo el año pasado fui secretaria proyectista, pues me dediqué a hacer órdenes de cateo, órdenes de aprehensión, sentencias. Es en base, las órdenes de aprehensión y de cateo, estas son solicitudes que el secretario tiene que hacer y luego ya pasa a revisión con el juez. Las sentencias pues las dicta el juez en caso de procedimiento abreviado. En caso de un juicio, como hay prueba en todo, pues todos los días, y el juez es el que está viendo la prueba, pues él es el que va a percibir muchas cosas que no se perciben en un video. Por ejemplo, las víctimas que tienen identidad protegida están en un cuarto con el juez, así un cuarto aislado de la sala y únicamente se ve la pantalla. Entonces, un juez de enjuiciamiento da directrices al proyectista para que haga la sentencia. Del otro equipo es de manera administrativa, porque fuera del trabajo de estar en audiencia, pues se tienen que hacer muchísimas cosas para que se pueda llegar a una audiencia. Es decir, notificaciones, las solicitudes de las partes, las personas que controlan el horario, la agenda del tribunal. Ese es el equipo, pero que hace en sí trabajo administrativo, que sin ese trabajo pues no se hace una audiencia, ¿verdad? Okay. Pero directamente el equipo pues intelectual podría ser el secretario proyectista. El demás personal es que hace el trabajo para que sea posible que se lleve a cabo una audiencia. Claro, no influyen en la resolución del juez. Sí, ellos no influyen. Ok. ¿Y qué tanto sí influye en las decisiones la personalidad del juez? ¿Crees que eso es importante? Incluyendo en la personalidad, pues también sus valores, su ética, sus principios. ¿Eso influye al momento de las resoluciones? Sí, no debería, porque por mandato constitucional un juez debe ser imparcial. Es decir, no debe tomar parte de ninguna pues ni de defensa ni de fiscalía. Tiene que conocer pues los asuntos directamente y sobre ese asunto resolver. Okay. Sí, obviamente pues somos humanos y obviamente podemos advertir que los jueces pues tienen cierto estilo, cierto tipo de resolución, cómo se enfocan más en ciertos derechos que en otros, pero no debería haber esa influencia. Sin embargo, sí existe y sí hay, pues hay un autor español que habla de esto, que pues que obviamente sí se puede caer en eso y es como una labor estar poniéndose en blanco como para ser imparcial. Es como es como imposible, nuevo asunto, ¿no? O sea, separarte de tu contexto, de tu historia, de toda de tu trayectoria, de tu vida personal, de tus valores, como que suena algo imposible, no podrías dejarlo fuera. Bueno, es que los valores, o sea, pues tienes que aplicar la ley. Tal vez no, okay. Bueno, de ahí se limita. De alguna vivencia personal, supongamos que un juez pues
fue víctima de un delito, claro que es muy impactante todo el estrés postraumático que pasa cuando una persona pues es víctima. Tiene que dejarlo de lado, pero puede también utilizarlo para conocer el contexto. Y eso es, antes se utilizaba como las máximas de la experiencia. En Estados Unidos se utiliza la plena convicción, pero ya salieron criterios en los que tienes que dejar de lado eso. Y lo que tienes que resolver, porque se utilizó muchísimo tiempo estos términos. Entonces, el criterio más actual y que me parece pues muy correcto es que se tiene que abocar no las máximas de la experiencia, sino que el caso que se está analizando en sí. Ok, claro que sí. Ok, Kenia, ¿cómo te vamos a encontrar en la boleta? ¿Cómo vamos a votar por ti? ¿En qué boleta estás? ¿De qué color es? ¿Qué número tienes? Bueno, yo estoy en una boleta color rosa. Ahí están, del lado izquierdo están las mujeres, somos como 42 aproximadamente, del lado derecho están los hombres. Hay 5 recuadros en la parte de arriba y en esos recuadros hay que poner el número 14. Okay. Yo me identifico con el número 14, entonces hay que escribirlo. Hay que también, los otros recuadros, bueno, pues si ya la persona ya no conoce otro candidato, no le convence, porque pues es una responsabilidad de estar eligiendo a alguien. Entonces, pues deben de ser tachados para que, pues por cualquier cosa, ¿verdad? Ok. Pero sí tiene que escribirse el número. Claro. Estás en la boleta rosa con el número 14, Kenia Espino Hernández. Para los que quieran votar por ella, pues así la pueden elegir. Y nada más recuerden, hagan esta elección lo mejor posible. Van a ser un montón de jueces. La boleta de juez penal creo que es la más extensa de todas. Van a ser como 94 candidatos. Como 87 creo. Ok, son un montón. Y de ahí van a partir también diferentes tipos de jueces. Aunque todos son jueces penales, de todos modos hay diferentes actividades que realiza cada juez, ¿verdad? ¿Cómo están divididos? Bueno, cuando se lanzó la convocatoria podíamos elegir jueces de control, enjuiciamiento, de ejecución de penas, de justicia para adolescentes. Yo había elegido para ser juez de enjuiciamiento. Sin embargo, por la paridad de género, bueno, había muchas mujeres inscritas en un lugar y en otros no tanto. Entonces tuvieron que juntar todo. Entonces ya vamos a ser jueces penales en general. Ok. Perfecto. Bueno, entonces ahí estás, boleta rosa, número 14, Kenia Espino Hernández. Así es. Bueno, pues Kenia, muchas gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros, dejarnos platicar y hacernos saber más de ti y de la labor de un juez. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues a todos ustedes también muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Como ya lo saben y como siempre se los digo, comenten, compartan, etiqueten a sus amigos y a sus familiares y procuremos llegar el 1 de junio de la manera más informada a esta elección, porque pues de todos nosotros depende lo que suceda a partir de ahora y durante los siguientes 8 años. Así que pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.